Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán se nos presenta como una serie de relatos que exploran los distintos matices del sentimiento amoroso. La autora, reconocida por su aguda observación de las emociones humanas, nos guía a través de las pasiones y conflictos internos de sus personajes, quienes se enfrentan a las paradojas del amor, desde el deseo y la desesperación hasta la traición y la aceptación. En estos relatos, Pardo Bazán no solo nos muestra el lado romántico del amor, sino que también indaga en sus aspectos oscuros, aquellos que suelen quedar ocultos en las sombras de las pasiones humanas. A través de la mirada introspectiva de sus personajes, la autora nos invita a reflexionar sobre los límites del corazón y las emociones que, a menudo, no tienen palabras. Este libro se adentra en las emociones complejas que, más que ser simples, reflejan la naturaleza contradictoria de los sentimientos humanos. La autora usa el amor como un lente para examinar la fragilidad, las expectativas, los sacrificios y las frustraciones que se entrelazan en la vida de los seres humanos, con una prosa cuidada y rica que se ha convertido en una de las marcas de su obra. Capítulo 1. El amor de la madre. En un pequeño pueblo gallego, donde las olas del mar besan suavemente las costas rocosas, vivía una mujer cuya vida parecía desbordada por el amor inmenso e incondicional que sentía por su hijo. Era una madre cuyo ser entero estaba tejido en torno a esa figura que le había dado la oportunidad de amar con la pureza y la entrega de quien no espera nada más que el bienestar de su hijo. Su vida, en apariencia tan simple, se transformaba por momentos en un cuadro lleno de sombras y luces, donde el amor que profesaba se mezclaba con el sacrificio y la dulzura más compleja. La mujer se llamaba Isabel, y su amor por su hijo era tan grande que parecía envolverlo todo, sin límites ni fronteras. El niño, José, tenía solo 10 años, pero ya reflejaba la seriedad y la profundidad de aquellos que han sido tocados por la fragilidad de la vida. Era un niño de carácter tranquilo, melancólico, y su madre veía en él una luz que la mantenía viva, como si su existencia dependiera de ese vínculo único y eterno. Isabel no sabía cómo había llegado hasta allí, a ese amor tan total y devorador. Desde que José nació, todo lo que le rodeaba había quedado relegado a un segundo plano. El amor de madre no era solo un sentimiento, sino una realidad que marcaba cada paso de su vida. Cada día comenzaba con la visión de su hijo durmiendo plácidamente en su cama, y esa imagen la llenaba de un consuelo profundo, como si cada amanecer fuera una nueva oportunidad para protegerlo, para enseñarle el camino del bien y para alejarlo de las sombras que la vida pudiera poner en su sendero. Sin embargo, ese amor tan puro y abnegado también llevaba consigo una sombra, un malestar silencioso que iba creciendo en su interior sin que Isabel lo pudiera evitar. La ansiedad la invadía cuando pensaba en el futuro de su hijo. ¿Sería suficiente su amor para protegerlo? ¿Estaría a salvo en un mundo tan incierto y lleno de peligros? En su mente, las preguntas se mezclaban con los recuerdos de su propio sufrimiento, de los momentos en que la vida no había sido amable con ella. Había conocido la soledad, la angustia de la enfermedad, las promesas rotas, y su único consuelo había sido su hijo, el cual se convirtió en el epicentro de su existencia. Un día, mientras Isabel paseaba por los campos, su mente dio paso a un susurro inquietante, la idea de que quizás José algún día dejaría de ser su hijo en la forma en que ella lo conocía. Quizás crecería, se haría hombre, y su corazón se apartaría de ella, como sucedía con tantos otros jóvenes que, al llegar a la madurez, se alejaban de la figura materna en busca de sus propios caminos. Esta idea le causó un dolor sordo, una sensación de vacío que la acosaba sin remedio. Porque el amor de madre, aunque puro, era también frágil, como todo lo que se encuentra en este mundo de transiciones constantes. El día en que ocurrió aquello que Isabel temía tanto fue un día común, pero cargado de un peso especial. José había salido de casa temprano, como de costumbre, para estudiar con un amigo. Era un niño aplicado y bien dispuesto, pero ese día, algo en su rostro denotaba una melancolía que Isabel no había visto antes. Cuando regresó, sus ojos brillaban de una manera diferente, como si algo se hubiera despertado en su interior, algo que lo alejaba de ella, aunque tan solo fuera por un breve instante. Isabel lo miró fijamente, buscando alguna respuesta en su expresión, pero no halló consuelo. El niño se había vuelto algo más distante, algo más ajeno, y aquel momento, fugaz pero doloroso, dejó una marca en su corazón. Pasaron los días, y la distancia entre madre e hijo pareció hacerse más palpable. Isabel se veía obligada a observar desde la sombra mientras José crecía, mientras sus intereses se ampliaban y sus sueños se alejaban de los de ella. Cada paso que daba hacia la independencia le arrancaba un pedazo de su alma, pero,
A la vez, ella comprendía que ese amor que sentía por él no podía ser egoísta. No podía detener su vida ni la de él. El amor de madre, en su forma más pura, era también un acto de entrega, de soltar las riendas, de permitir que el ser amado volara hacia su propio destino. José, por su parte, no entendía la complejidad del sufrimiento de su madre. A los 10 años, la vida parecía aún un campo por explorar, lleno de posibilidades y aventuras. La figura de su madre, siempre a su lado, siempre vigilante, comenzó a desdibujarse en su conciencia. No era que dejara de quererla, sino que la veían desde una nueva perspectiva, desde los ojos de alguien que empieza a cuestionarse su lugar en el mundo. Isabel, sin embargo, lo sabía. El amor de madre es silencioso, pero siempre presente, como el viento que acaricia sin que se note, como la luz que ilumina incluso en la oscuridad más profunda. Una tarde, mientras observaba a su hijo jugar con sus amigos en la plaza, Isabel sintió, por un breve instante, el peso del tiempo. Su amor era tan profundo que se convertía en un eco de la eternidad. Sabía que, aunque él tomara su propio camino, nunca podría dejar de amarlo, porque ese amor no estaba condicionado por la cercanía física ni por las acciones del hijo. Era algo que nacía de su propio ser, algo que perduraría más allá de cualquier cambio. El amor de madre es, en su esencia, un amor de renuncia, de sacrificio, de esperanzas calladas y de abrazos que no piden nada a cambio. Y aunque el dolor de ver a su hijo crecer y alejarse quedaba en su corazón como un susurro lejano, Isabel comprendía que ese amor, aunque a veces lejano y doloroso, era el más puro de todos, porque era eterno en su esencia, más allá del tiempo y las distancias. En ese amor había una grandeza que trascendía todo, incluso la misma vida. Así, Isabel aprendió a soltar, a liberar a su hijo sin perder nunca el vínculo invisible que los unía. El amor de madre, aunque lleno de sacrificios y silencios, es, al final, el amor que da vida a todo lo demás. Y mientras José tomaba su propio vuelo, Isabel permanecía en su lugar, con la certeza de que siempre lo amaría, siempre lo llevaría consigo, aunque nunca más pudiera tenerlo tan cerca como antes. Capítulo 2. La señora del sombrero de plumas. En una tarde soleada de primavera, cuando los campos se teñían de un verde vibrante y el viento acariciaba suavemente los árboles, la figura de una mujer se perfiló en el horizonte, caminando con pasos firmes pero delicados. Su nombre era Clara, una mujer que no pasaba desapercibida. Con su porte altivo y su aire distinguido, se desplazaba por las calles del pueblo como si el mundo entero estuviera a su alrededor, como si, en algún modo, fuera la protagonista de una historia que solo ella conocía. Clara llevaba un sombrero de plumas rojas, tan grande que su silueta parecía perderse entre el lujo de las plumas que danzaban al ritmo del viento. El sombrero era el accesorio que definía su personalidad, algo que trascendía su apariencia física y se convertía en su marca registrada. A menudo, las mujeres del pueblo murmuraban entre ellas sobre el sombrero y, más aún, sobre la misteriosa figura que lo portaba. No era solo un adorno, era un símbolo de algo que Clara había cultivado a lo largo de su vida, una cierta indiferencia ante las normas sociales, una elegancia que resultaba inalcanzable y que despertaba tanto admiración como envidia. El pueblo, un lugar tranquilo y algo cerrado, no estaba acostumbrado a personas como Clara. Su actitud distante y sus maneras refinadas la hacían parecer, a ojos de muchos, inaccesible. Los hombres del lugar la observaban con una mezcla de admiración y fascinación, pero también con una pizca de temor, como si temieran que el mundo que había creado a su alrededor fuera tan frágil que bastara un paso en falso para derrumbarlo. Las mujeres, por su parte, se sentían incómodas ante su presencia. Su belleza, acompañada de esa aureola de misterio, las hacía sentirse pequeñas, insignificantes, como si no pudieran competir con el brillo que emanaba de Clara. Pero Clara no era una mujer que buscara la aprobación ajena. Su vida, aunque aparentemente perfecta, estaba marcada por la contradicción. En el fondo, ella también sufría las ansiedades que acechan a todos, las dudas existenciales que a veces se apoderan de quienes viven en una burbuja de apariencia y lujo. Lo que los demás veían como grandeza era, para Clara, un refugio. Un refugio contra las heridas del corazón que llevaba guardadas en su interior desde hacía años. A lo largo de su vida, Clara había aprendido a no dejar que nadie se acercara demasiado. Las relaciones eran para ella como una tela de araña que, una vez tocada, podría enredarla en un laberinto del que no podría salir. El amor, ese sentimiento que tantas veces había sido objeto de su reflexión, le parecía algo peligroso,
algo que podía destrozar el frágil equilibrio que había logrado construir a su alrededor. Por eso, Clara había optado por mantenerse distante, por hacer de su vida una especie de performance, un papel perfectamente interpretado en el que nadie podía ver lo que realmente sucedía en su interior. Y, sin embargo, había algo en ella, algo en su mirada, que traicionaba esa fachada de indiferencia. En sus ojos se reflejaba una tristeza profunda, una añoranza que no podía ocultar, a pesar de su esfuerzo por disimularla. Clara había amado profundamente en su juventud, y ese amor la había marcado para siempre. Había entregado su corazón sin reservas, sin dudar ni un instante, solo para descubrir, con el tiempo, que no era correspondida de la misma manera. El desengaño había sido tan grande que, desde entonces, había decidido que el amor no valía la pena. Nadie volvería a ocupar un lugar tan importante en su vida. Aquel sombrero de plumas rojas, tan grandioso y vibrante, era su escudo. Era la forma en que se protegía del mundo exterior, una barrera que evitaba que otros pudieran entrar en su intimidad. Y, sin embargo, a veces, en momentos de soledad, Clara se encontraba contemplando su reflejo en los espejos del salón de su casa, sintiendo que el peso de esa apariencia era demasiado grande para soportarlo. ¿Era posible vivir toda una vida detrás de una máscara, detrás de una fachada que no reflejaba quién realmente era? Un día, mientras caminaba por el paseo del pueblo, se encontró con un hombre que cambiaría su vida para siempre. Él no era un hombre cualquiera. Era Francisco, un hombre sencillo pero con una mirada profunda, como si pudiera ver más allá de la superficie. No era del pueblo, sino que había llegado hace poco, buscando trabajo como maestro en la escuela local. Su presencia, aunque discreta, no pasó desapercibida. Era el tipo de persona que, por alguna razón, conseguía captar la atención sin esforzarse. Su mirada era clara, franca, sin dobleces, y su sonrisa, algo tímida, parecía tener la capacidad de hacer que cualquier conversación fuera cómoda, como si el tiempo se detuviera cuando él estaba cerca. Francisco había observado a Clara en varias ocasiones sin que ella lo notara. La forma en que se movía por el pueblo, la elegancia con la que caminaba, el sombrero que siempre la acompañaba, todo en ella parecía una creación cuidadosamente pensada. Pero había algo en su mirada, algo que no encajaba con la imagen perfecta que los demás percibían. Clara era un enigma para él, y ese misterio lo intrigaba. No era un hombre dado a hacer juicios rápidos, pero algo en su interior le decía que Clara no era la persona que quería aparentar ser. Un día, sus caminos se cruzaron cuando Clara se detuvo frente a una tienda de antigüedades. Era uno de esos días en que la primavera se sentía como una caricia en la piel, y el viento hacía bailar las plumas de su sombrero. Francisco, al verla, no pudo evitar acercarse. En un gesto casi impulsivo, se acercó a ella y le habló sobre una pieza de cerámica antigua que había visto en el escaparate. Clara lo miró con cierta sorpresa, y por un momento, sus ojos se encontraron, como si todo el resto del mundo desapareciera. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que, por un segundo, Clara sintiera algo que no había experimentado en años. No era amor, al menos no de la manera en que ella lo había entendido en el pasado, pero era algo, un destello de interés, una chispa que despertaba un sentimiento enterrado en lo más profundo de su ser. Aquella conversación breve, pero sincera, despertó en ella una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Quién era ese hombre que no la miraba con la admiración vacía de los demás, sino con una mirada que parecía buscar lo que estaba más allá de su exterior? A partir de ese encuentro, las vidas de Clara y Francisco comenzaron a entrelazarse de maneras inesperadas. Aunque Clara intentaba mantenerse firme en su distancia, algo en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, podía haber algo más allá de los muros que ella misma había construido. Pero el miedo al amor, al abandono, seguía acechando en su corazón, y Clara sabía que no sería fácil dejarse llevar. Capítulo 3. La sombra del pasado. La tarde se desvanecía lentamente, y Clara se encontraba en su salón, sentada frente al espejo, observando cómo el brillo dorado del sol se deslizaba por las cortinas de seda. El reflejo de su figura se mezclaba con las sombras del atardecer, creando una imagen borrosa, casi irreal. De nuevo, se hallaba atrapada entre la dualidad de lo que el mundo esperaba de ella y lo que realmente sentía en lo más profundo de su ser. El sombrero de plumas, que hasta ese momento había sido su fiel compañero, reposaba en la mesa junto a ella, como si, por un instante, Clara hubiera decidido despojarse de la coraza que le otorgaba la seguridad de su fachada. Se preguntó, una vez más,
Si todo aquello tenía sentido. ¿Qué era el amor, sino una ilusión construida por los propios deseos y miedos? ¿Era posible abrir el corazón sin temor al dolor que inevitablemente podría seguir? La figura de Francisco volvía una y otra vez a su mente, como una presencia que se deslizaba suavemente entre sus pensamientos. No era el primer hombre que despertaba su curiosidad, pero había algo en el que no podía ignorar. Algo que le sugería que, quizás, en ese hombre de mirada franca y sonrisa tímida, podía encontrar la verdad que tanto había buscado, una verdad más allá de la apariencia. Sin embargo, las dudas seguían acechando. Clara había decidido cerrar su corazón hacía mucho tiempo, tras una herida profunda que la había marcado para siempre. Recordaba con claridad aquel verano lejano en el que, joven e ingenua, se había entregado a un amor que creía eterno. El hombre de su vida, con su promesa de felicidad, había desvanecido sus esperanzas en un abrir y cerrar de ojos. Aquella traición, tan cruel y tan dolorosa, había dejado cicatrices invisibles en su alma, cicatrices que aún no había sido capaz de borrar. La figura de ese hombre, su primer amor, se deslizaba por su mente como una sombra. Recorría su memoria con una mezcla de nostalgia y resentimiento, como un eco lejano de lo que pudo haber sido y no fue. Sus palabras dulces, sus promesas de un futuro juntos, se desvanecieron cuando él desapareció de su vida, llevándose consigo todo lo que Clara había creído verdadero. Desde entonces, había decidido que el amor no merecía la pena. La fragilidad de las promesas humanas le parecía un engaño, una trampa en la que no deseaba caer de nuevo. Y sin embargo, ahí estaba Francisco, irrumpiendo en su vida como una corriente de aire fresco. Su sinceridad, su manera de mirarla sin esperar nada a cambio, despertaba en ella una curiosidad que la desbordaba. Pero Clara no sabía cómo enfrentarse a esos sentimientos. Había aprendido a controlar sus emociones, a construir una muralla entre su corazón y el mundo exterior, pero Francisco parecía estar destapando viejas heridas que ella había intentado olvidar. Esa misma noche, Clara decidió salir a dar un paseo. El viento nocturno acariciaba su rostro mientras caminaba por el sendero bordeado de cipreses, la única compañía de la noche. Pensaba en todo lo sucedido desde aquel encuentro fortuito con Francisco. Había sido breve, casi insignificante en apariencia, pero Clara no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado. Quizás era el simple hecho de que alguien la había mirado sin ver solo su fachada, sino algo más profundo. El silencio que la rodeaba solo era roto por el susurro de las hojas al viento y el crujir de las ramas bajo sus pies. Clara caminaba lentamente, reflexionando sobre sus propias emociones. La brisa nocturna se colaba entre los pliegues de su vestido y acariciaba su piel con suavidad. El aire frío le hacía sentir viva, como si algo dentro de ella estuviera despertando después de un largo letargo. No podía negar que había algo en Francisco que la atraía, algo en sus ojos que le hacía sentir una extraña sensación de calma. Mientras avanzaba por el camino, su mente se perdió en el recuerdo de sus años de juventud, cuando el amor parecía una aventura llena de promesas y sueños. Recordó aquellos días en que se entregaba sin reservas, cuando su corazón latía con fuerza al pensar en el futuro que compartiría con el hombre que había creído amar. Pero ese futuro nunca llegó. En lugar de promesas cumplidas, hubo silencios, ausencias y mentiras. Las heridas del pasado se abrieron de nuevo, y Clara sintió el peso de ese dolor acumulado en su pecho. Cuando llegó al final del sendero, Clara se detuvo junto al río. La luna se reflejaba en las aguas tranquilas, creando un manto plateado sobre la superficie. Observó el reflejo de las estrellas, y por un momento, todo pareció calmarse. En ese instante de quietud, se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de sus propios sentimientos. Había estado escondida tras el velo de su sombrero de plumas, construyendo una vida de apariencias, pero no podía seguir ignorando lo que su corazón le susurraba en lo más profundo. El amor no era solo una ilusión, pensó. Quizás, el verdadero amor no era algo que se pudiera controlar, no era algo que se pudiera evitar. Quizás, el amor era una fuerza que arrastraba a las personas hacia lo desconocido, hacia lo impredecible, pero también hacia lo verdadero. De regreso a su casa, Clara se sentó frente a su espejo, el mismo que la había visto horas antes en su reflexión sobre la vida y el amor. Pero ahora, algo había cambiado. No sabía qué deparaba el futuro, ni si Francisco sería capaz de tocar las fibras más profundas de su ser, pero por primera vez en muchos años, Clara dejó de lado su resistencia al amor.
Algo dentro de ella había comenzado a despertar, y tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a dejar que ese algo tomara forma. Capítulo 4. La promesa rota. El reloj avanzaba con una lentitud exasperante, marcando cada segundo con una precisión casi cruel. En el pequeño salón de la casa de Clara, el silencio era profundo, solo interrumpido por el suave tic-tac que resonaba de manera casi perturbadora. La luz que entraba por las ventanas parecía perderse en las sombras de la estancia, creando un ambiente que se sentía casi irreconocible. Clara estaba sentada en su sillón preferido, un rincón de su hogar que siempre había sido su refugio, pero esta vez, el lugar le parecía más distante, más ajeno. Sus pensamientos vagaban como mariposas atrapadas en una telaraña de recuerdos que no lograba deshacer. Habían pasado varias semanas desde aquel primer encuentro con Francisco, y en su mente, el eco de su sonrisa seguía resonando como una melodía persistente. Sin embargo, Clara no podía evitar sentir que algo invisible, le impedía avanzar. La cercanía que había experimentado, la química tácita que parecía entrelazarlos, se estaba desvaneciendo. ¿Era posible que sus propios miedos, los viejos fantasmas del pasado, estuvieran construyendo barreras en su corazón? Mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza contra los cristales, Clara se levantó con un suspiro y caminó hacia la ventana. Desde allí, la vista era fascinante. El paisaje cubierto por una capa gris de agua y las calles vacías daban la impresión de un mundo sumido en un sueño febril. Sin embargo, la belleza del momento no lograba disipar la sensación de ansiedad que la embargaba. ¿Qué me está sucediendo?, murmuró para sí misma, sus palabras flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. El sonido de los pasos acercándose al umbral de la puerta la hizo sobresaltarse. Era la sirvienta, quien, con su cara seria, se acercó y la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Clara, por un momento, se sintió como una niña atrapada en su propio hogar, incapaz de romper el ciclo de pensamientos que la acosaban. La mujer le entregó un sobre, una carta, que rápidamente reconoció como proveniente de Francisco. Al tomar el sobre entre sus manos, una extraña sensación la invadió, como si el destino estuviera jugando una vez más con ella. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Durante las últimas semanas, había hecho todo lo posible por mantener la distancia, por protegerse de un sentimiento que parecía tan ajeno a su vida. Y ahora, esa carta, ese simple pedazo de papel, parecía poder deshacer todo lo que había logrado construir. Clara lo observó por un momento, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué debía hacer? Con una respiración profunda, se sentó nuevamente en su sillón y abrió la carta con una precisión mecánica. Sus ojos recorrían las palabras escritas con la calidez de la tinta, pero su mente no podía despejarse. Francisco había expresado, una vez más, su interés por conocerla mejor, por profundizar en lo que parecía una conexión genuina. Sin embargo, había algo más en sus palabras. Un pequeño suspiro de esperanza que Clara no podía ignorar. Él hablaba de una promesa, de un futuro en el que sus corazones pudieran finalmente ser libres de las sombras que los habían rodeado. Una promesa, murmuró Clara, repitiendo la palabra como si tratara de encontrarle sentido. Pero lo que Francisco no sabía, lo que ni siquiera él había logrado comprender, era que Clara ya había hecho una promesa mucho antes, una promesa que no tenía nada que ver con el amor. La promesa de no volver a entregarse, de no volver a ser vulnerable, de no permitir que otro hombre tuviera el poder de quebrar su alma una vez más. Había prometido protegerse a sí misma, y esa promesa había sido más fuerte que cualquier palabra de amor que pudiera recibir. Los recuerdos del pasado volvieron a su mente como un torrente incontrolable. La escena, tan vívida en su memoria, la transportó de inmediato al tiempo en que la traición había calado en lo más profundo de su ser. Aquella promesa rota, aquella mentira que había destrozado su confianza, la había dejado con cicatrices invisibles, pero profundas. Y aunque sus ojos pudieran brillar ante la propuesta de Francisco, en su interior, Clara sabía que no podía caer nuevamente en la misma trampa. Con un suspiro resignado, dobló la carta y la guardó en su bolsillo, alejándose del sillón donde antes había estado sentada. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero no permitió que cayeran. No podía dejar que esa debilidad la definiera. No, no ahora, no después de todo lo que había sufrido. El sonido de la lluvia seguía golpeando el cristal, pero Clara ya no prestaba atención. Su mente, sin embargo, estaba en guerra.
El deseo de abrir su corazón se veía contrarrestado por el miedo, el temor a que la historia de su pasado pudiera repetirse. ¿Sería capaz de confiar en Francisco, de creer en una promesa que no sabía si él podría cumplir? Decidió salir. Necesitaba aclarar su mente, tomar aire fresco, despejar los oscuros pensamientos que la perseguían. La calle, empapada por la lluvia, estaba vacía y solitaria. Clara caminó sin rumbo fijo, buscando en el sonido de sus pasos la forma de apaciguar el caos en su pecho. Mientras avanzaba, los recuerdos se entrelazaban, y las promesas rotas seguían atormentándola. El tiempo, que parecía haber sanado las heridas, ahora las reavivaba, desvelando los miedos que había intentado enterrar. Lo que Clara no sabía era que, mientras ella caminaba bajo la lluvia, el futuro que había intentado eludir la estaba esperando. Capítulo 5. El regreso inesperado. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, cargado de la promesa de un nuevo comienzo. Clara despertó con la sensación de que algo había cambiado en su interior, aunque no sabía exactamente qué era. Algo en la quietud de la madrugada le había hecho comprender que, a pesar de sus temores y sus reservas, no podía seguir huyendo. El amor no era un monstruo que debía temer, sino una fuerza que, aunque a veces dolorosa, podía ser liberadora. Lo entendió mientras miraba por la ventana, viendo cómo la luz del sol se filtraba suavemente a través de las hojas mojadas de los árboles. El mundo estaba despertando, y con él, su propio corazón. Esa mañana, Clara decidió tomar un paso más hacia lo desconocido, hacia aquello que había estado esquivando durante tanto tiempo. La carta de Francisco seguía guardada en su bolsillo, como un recordatorio de su presencia constante, de su insistente deseo de conocerla. Pero lo que más la inquietaba no era la carta en sí, sino lo que representaba, la posibilidad de abrir su corazón de nuevo, de enfrentarse al riesgo de la vulnerabilidad, algo que había evitado con tanta determinación. Decidió que, por una vez, no dejaría que el miedo dominara sus acciones. Se vistió con sencillez, con la elegancia que siempre la había caracterizado, y salió de la casa sin saber exactamente a dónde iría. Solo sabía que necesitaba tomar una decisión, aunque eso significara enfrentarse a las sombras de su pasado. Mientras caminaba por las calles empedradas, el sonido de sus tacones resonaba con firmeza, como si estuviera marcando el ritmo de un destino que aún no entendía. Se dirigió a un pequeño café que solía frecuentar en sus momentos de solitaria reflexión. El lugar estaba tranquilo esa mañana, con solo unos pocos parroquianos ocupando las mesas cercanas a las ventanas. Clara se sentó en su rincón habitual, donde la luz del sol se filtraba suavemente entre las persianas, y pidió un café con leche. No sabía si su mente se encontraba más en paz, pero al menos algo había cambiado en su corazón, estaba dispuesta a escuchar. Mientras el camarero le servía su bebida, su mente comenzó a divagar nuevamente hacia Francisco. ¿Qué deseaba realmente de ella? ¿Qué estaba dispuesto a ofrecerle? Su imagen regresaba a sus pensamientos como un faro, y la posibilidad de dejarse arrastrar por esa corriente parecía más tentadora de lo que jamás hubiera imaginado. Y sin embargo, un sentimiento de incertidumbre seguía presionando su pecho. No podía evitar preguntarse si su vida, con todas sus certezas y sus temores, estaba dispuesta a ceder ante una simple promesa. Fue entonces cuando, al levantar la vista, vio algo que no esperaba. Allí, en la esquina del café, se encontraba Francisco. No lo había notado en un primer momento, pero ahora su presencia parecía llenar todo el espacio. Con su chaqueta oscura y su cabello ligeramente desordenado por el viento, Francisco estaba sentado solo, mirando al frente como si esperara algo, o tal vez a alguien. Clara se sintió atrapada por una extraña mezcla de emoción y temor. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y por qué en ese preciso momento? Se quedó mirando fijamente, sin saber si debía acercarse o simplemente alejarse. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, él levantó la vista y sus ojos se encontraron. Había una mezcla de sorpresa y algo más en su mirada, como si la misma idea de encontrarse en ese lugar no fuera completamente casual. Sus ojos se fijaron en los de Clara, y en ese breve instante, todo el ruido del mundo desapareció. No importaba el bullicio de la ciudad, ni el vaivén de los transeúntes en las calles. Solo existían ellos dos, sus corazones latiendo al unísono, en una sincronía perfecta que los conectaba en ese momento. «Clara», dijo él, levantándose lentamente y acercándose a su mesa con una sonrisa que parecía sincera, pero también cargada de una incertidumbre similar a la de ella.
La palabra sonó como un eco en sus oídos, y Clara sintió que una parte de sí misma se desmoronaba. Había temido este encuentro, temido ser atrapada por la intensidad de su presencia. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior también se despertaba con fuerza. Sus labios se curvaron ligeramente hacia una sonrisa tímida, como si la brecha que había existido entre ambos durante todo ese tiempo finalmente estuviera a punto de cerrarse. No esperaba verte aquí, respondió Clara, sintiendo como su voz temblaba, a pesar de sus intentos por mantenerla firme. Él se sentó frente a ella, sin pedir permiso, como si estuviera seguro de que ese espacio entre ambos debía ser compartido, no solo físico, sino emocional. No hubo palabras vacías, no hubo introducciones innecesarias. El simple hecho de que estuvieran allí, sentados el uno frente al otro, parecía suficiente para llenar el aire con una carga inexplicable. He estado pensando mucho en ti, dijo Francisco, sin rodeos, con una sinceridad que le rozó el alma de Clara. Las palabras, cargadas de emoción, parecían desbordarse de su pecho como si él mismo estuviera intentando liberar algo que había estado guardando demasiado tiempo. Clara, por su parte, no sabía qué decir. Había tantas preguntas, tantas dudas, tantas respuestas aún no formuladas. Pero, por alguna razón, algo en su interior le decía que debía escuchar. Y mientras el aroma del café los envolvía, y las calles seguían su curso sin detenerse, Clara se dio cuenta de que había algo innegable entre ellos dos, algo que ni siquiera el tiempo o el dolor del pasado podían borrar. No sabía qué significaría todo esto, ni hacia dónde los llevaría. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Clara permitió que sus sentimientos se asomaran tímidamente, dispuestos a arriesgarse al amor, aunque solo fuera por un instante. Capítulo 6. La confesión. El sol se había escondido ya detrás de las nubes, y la luz del atardecer se filtraba débilmente a través de las cortinas del café. Clara y Francisco permanecían sentados en silencio, compartiendo una quietud cargada de expectativas. El bullicio de la ciudad seguía fluyendo afuera, pero dentro, en ese pequeño rincón del café, el mundo parecía detenerse. Era como si ambos estuvieran atrapados en una burbuja de tiempo, un espacio en el que las palabras no parecían suficientes, pero las miradas lo decían todo. Francisco rompió el silencio primero, su voz suave pero firme, como si hubiera tomado una decisión en su interior. Clara, sé que esto no es fácil para ti, lo he notado desde el primer día. Pero, por favor, escucha lo que voy a decir. Hizo una pausa, observando sus manos entrelazadas sobre la mesa antes de levantar la vista y fijar sus ojos en los de ella. La intensidad de su mirada dejó a Clara sin palabras, como si él estuviera desnudando su alma ante ella. Lo sé, respondió Clara, con un suspiro que parecía pesar más que cualquier palabra. La verdad, tan latente en su interior, salió como una corriente de aire, como si por fin pudiera liberarse. Su mente había dado vueltas y más vueltas, intentando encontrar las respuestas que siempre se le escapaban. Lo sé, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Esto es más grande que yo, más grande que mis miedos. Sus ojos brillaron con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Clara lo miró fijamente, sintiendo como la presión en su pecho aumentaba. El peso de su propia verdad, de sus propios miedos, la ahogaba lentamente. Yo también he sentido lo mismo, dijo Clara finalmente, en un susurro casi imperceptible. Las palabras le costaron salir, como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. El amor, en su simplicidad, le parecía tan complejo de entender, de aceptar. Había pasado tanto tiempo defendiendo su corazón, construyendo murallas que ahora se sentían como castillos de arena. La marea había llegado y las olas comenzaban a desmoronarlas. Francisco sonrió, pero no una sonrisa de alivio. Era una sonrisa que reflejaba una emoción más profunda, un suspiro silencioso que contenía la esencia de todo lo que no se había dicho aún. Sin embargo, había algo en su mirada que parecía indicar que él ya sabía lo que Clara estaba a punto de confesar, que ya había percibido los temores que ella trataba de ocultar. Clara, su voz tembló ligeramente, y Clara lo miró sorprendida, como si no hubiera esperado que su nombre sonara de esa forma. Él no necesitaba más palabras. Ya había llegado al fondo de su alma, sin necesidad de forzarle una confesión. Sé que has sufrido. Yo también. Y sé que las sombras del pasado pueden ser un peso enorme. Pero lo que quiero decirte es que no quiero ser una parte más de ese dolor. No quiero que lo que sientas por mí sea solo un eco de lo que fue antes.
Quiero ser alguien distinto para ti. Alguien que te permita sanar. Clara cerró los ojos un momento, tragando el nudo en su garganta. Esa declaración, tan pura y sincera, la había tocado de una manera que no esperaba. Las palabras de Francisco no eran solo una promesa vacía. Había algo en su tono, en la forma en que lo decía, que parecía confirmar lo que ella había estado sintiendo en su corazón. Pero, ¿era posible volver a confiar después de tanto sufrimiento? ¿Era posible olvidar los recuerdos, las traiciones, las promesas rotas? No sé si soy capaz de dar ese paso, confesó Clara, su voz quebrándose bajo el peso de la verdad que finalmente emergía. La lucha interna era palpable, y cada palabra le costaba más que la anterior. He prometido no volver a ser vulnerable. He prometido no dejar que alguien más me rompa. Francisco la miró en silencio, comprendiendo sus miedos, pero sin apartarse. No era un hombre que buscara apresurar los sentimientos de alguien. Sabía que el amor no debía forzarse, que debía cultivarse en silencio, con paciencia. No tienes que prometer nada. No tienes que ser vulnerable para mí si no lo deseas. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí. No espero que me respondas ahora, ni que tomes decisiones apresuradas. Solo quiero que sepas que no te dejaré sola. Clara sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir él con eso? ¿Qué pretendía realmente? Pero a la vez, algo en su interior se deshizo, y por un segundo, por un breve y fugaz momento, las paredes que había construido alrededor de su corazón parecieron desmoronarse un poco. Quizás no necesitaba tomar decisiones hoy. Quizás podía permitir que el tiempo hablara por sí mismo. Pero aún así, el miedo la acechaba. Era un miedo irracional, pero real. El miedo de perderse, de rendirse ante algo que no entendía por completo. Sin embargo, había algo profundamente tranquilizador en las palabras de Francisco. Algo que le decía que, tal vez, era posible arriesgarse, de nuevo. No todo amor tenía que ser una repetición de lo que había sido antes. Quizás este amor, pudiera ser diferente. Tal vez no fuera perfecto, pero podía ser el comienzo de algo más. Lo que me pides no es fácil, respondió Clara, con una mirada cargada de emociones. Pero te prometo que lo pensaré. Que tomaré el tiempo que sea necesario. No quiero apresurarme, ni tomar una decisión impulsiva. Pero, tal vez pueda intentarlo. Tal vez podamos intentarlo. Francisco la miró profundamente, y su sonrisa se hizo más amplia, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía, porque su corazón ya hablaba por él. La tarde avanzó lentamente, y las luces de la ciudad comenzaron a brillar con un resplandor suave y cálido. En ese momento, ambos sabían que no había respuestas definitivas, ni certezas completas. Pero lo que sí sabían, en lo más profundo de su ser, era que este encuentro, este instante, podría ser el inicio de algo que los cambiaría para siempre. Y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 7. La espera. La mañana siguiente, Clara despertó con una sensación extraña que le recorría todo el cuerpo. Había algo en el aire, algo en sus pensamientos, que no dejaba de girar como una espiral sin fin. Su encuentro con Francisco había sido tan revelador, tan lleno de silencios y confesiones, que aún no podía procesarlo todo. Había palabras sin decir, gestos que quedaban suspendidos en el aire, como si ambos esperaran a que el tiempo tomara su curso antes de continuar. Ella se levantó lentamente, sin prisa, como si cada movimiento fuese calculado. Miró por la ventana, donde los primeros rayos del sol se filtraban suavemente entre las cortinas, iluminando de forma tímida las habitaciones. Afuera, el día parecía haber comenzado de la misma manera en que había terminado la noche anterior. Tranquilo, casi indiferente. Sin embargo, dentro de Clara, todo estaba en ebullición. La confusión y la ansiedad la acompañaban, pero también había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Una chispa de esperanza, tan pequeña como frágil, que había surgido a raíz de las palabras de Francisco. El desayuno pasó casi desapercibido. La taza de café, que usualmente la reconfortaba, se le enfrió en las manos. No podía dejar de pensar en él, en lo que había dicho, en las promesas que apenas se asomaban, pero que eran tan poderosas. Estaré aquí para ti. Esas palabras seguían repiqueteando en su mente.
Francisco no había pedido nada de ella. Solo había ofrecido su presencia, su paciencia, y Clara no sabía si estaba preparada para aceptarlo. El sonido del teléfono la sacó de su letargo mental. Era un mensaje de su amiga Isabel, algo trivial, como siempre, pero que de alguna manera le dio un respiro. Necesitaba hablar con alguien, procesar lo que sentía, aunque sabía que Isabel no entendería del todo. A veces, las palabras de los demás son solo ruido, cuando lo que uno necesita es encontrar su propio camino en medio del caos emocional. ¿Y si todo esto fuera un error? Pensó Clara mientras se sentaba en el sofá, mirando el mensaje en la pantalla de su teléfono. ¿Y si lo que Francisco me ofrece no es lo que realmente quiero? La idea de rendirse de nuevo la aterraba. Había aprendido a estar sola, a proteger su corazón, y no quería dar un paso atrás. No quería exponerse a algo que pudiera hacerla volver a caer en el abismo de la desesperación. Pero, por otro lado, había algo en él, algo tan genuino y desarmado, que parecía diferente a todo lo que había conocido. La espera comenzó a ser insoportable. Cada hora que pasaba, cada momento en que el reloj parecía moverse más lento que nunca, se le hacía más difícil decidir qué hacer. Decidió salir a caminar, como una forma de despejar su mente. A veces, el movimiento físico conseguía calmar los pensamientos, hacía que el caos dentro de ella se disipara, aunque solo fuera por un breve instante. Caminó por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el flujo natural de las aceras y los pasajes. El aire fresco de la mañana la envolvía, y por un momento, casi podía imaginar que todo estaba en su lugar. Sin embargo, la realidad seguía acechando a lo lejos, como una sombra persistente. De repente, su mente fue atraída hacia un rincón apartado del bullicio de la ciudad. Encontró una pequeña plaza, con árboles que ofrecían sombra y bancos solitarios. Allí, se sentó en uno de esos bancos, rodeada de la calma que tanto anhelaba. Cerró los ojos por un momento y dejó que la brisa acariciara su rostro. Pero no pudo evitar que sus pensamientos regresaran a Francisco, como si él estuviera allí mismo, observándola en silencio. ¿Debería llamarlo? La pregunta la atormentaba. Por alguna razón, aún no se sentía capaz de dar ese paso. La incertidumbre seguía siendo más fuerte que la necesidad de respuestas. Estaba acostumbrada a tomar las riendas de su vida, a tomar decisiones rápidamente. Pero esta vez, las cosas no eran tan sencillas. Era como si un océano de emociones la rodeara, y cada vez que intentaba nadar hacia la orilla, una ola la empujaba de nuevo hacia el centro. Finalmente, después de un rato que pareció interminable, Clara sacó su teléfono nuevamente. Estaba a punto de escribirle un mensaje a Francisco, pero sus dedos se detuvieron sobre el teclado. En ese momento, comprendió que no necesitaba escribir nada. No quería apresurarse a tomar una decisión, no quería presionarse a responder algo que aún no sentía en su corazón. Se levantó lentamente del banco, y mientras caminaba de regreso a su casa, un pensamiento surgió en su mente. No tengo que tomar ninguna decisión ahora. El tiempo me lo dirá. Y mientras tanto, solo puedo permitirme ser. Ser yo misma. No hay prisa. Esa tarde, Clara entendió que la espera no era un obstáculo, sino una oportunidad para conocerse mejor a sí misma, para aceptar el ritmo lento de su propio proceso emocional. Y aunque Francisco estaba en su mente, no iba a dejar que su presencia fuera una carga. Podía esperar, podía seguir adelante con su vida mientras dejaba que las circunstancias se desarrollaran a su propio ritmo. La vida, después de todo, nunca había sido un camino recto ni predecible. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que la hacía tan intrigante. Pero mientras aguardaba, Clara también se dio cuenta de algo más. No podía escapar de sus propios sentimientos. No podía controlar lo que sentía por Francisco, ni el impacto que él había tenido en su vida. Y quizás, en ese simple reconocimiento, había dado un paso hacia la verdad. Sin prisas, pero con determinación. Porque la espera, en realidad, era una forma de preparación, de aceptación, de abrir el corazón sin temores. Cuando por fin regresó a su casa, la sensación de incertidumbre seguía ahí, pero ya no le parecía tan abrumadora. Al menos, había encontrado algo de paz en medio del tumulto. Y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 8. El eco del alma. Los días pasaron lentamente, como si el tiempo decidiera tomarse un descanso mientras Clara se sumía en sus propios pensamientos. A veces, la vida parecía suspenderse en un estado etéreo,
donde las emociones se volvían el único indicador del paso del tiempo. Cada mañana, al despertar, el recuerdo de Francisco aparecía en su mente, pero ya no con la intensidad arrolladora de antes. Había algo más apacible en su presencia, como una brisa suave que acariciaba su piel sin prisa, sin hacer ruido. No se atrevía a llamarlo ni a enviarle mensajes. Sabía que, por el momento, debía dejar que todo fluyera en su propio tiempo. A pesar de su decisión, algo había cambiado dentro de ella. Clara ya no podía negar que la relación que compartía con Francisco había dejado una marca indeleble en su alma. Había algo en él que le tocaba las fibras más profundas de su ser, como si lo conociera desde siempre. Sin embargo, esa familiaridad no era suficiente para despojarla de sus miedos, de las dudas que seguían persiguiéndola. Una tarde, mientras caminaba por el parque, con las hojas secas crujiendo bajo sus pies, Clara se encontró con Isabel. Su amiga, siempre tan viva y llena de energía, la observó con atención, como si pudiera leerle el alma en el rostro. La mirada de Isabel nunca mentía. Podía ver a través de las capas de fachada que Clara intentaba mantener. «Clara», dijo Isabel con su tono suave, «¿qué pasa? Te veo diferente. Más tranquila, sí, pero también distante. ¿Qué te sucede?» Clara, por un instante, no supo qué responder. ¿Cómo podía explicarle a Isabel lo que sentía sin que pareciera algo trivial o complicado? A veces, las palabras parecían no bastar para describir lo que habitaba en su corazón. Finalmente, suspiró y dijo: «No lo sé, Isabel. Es solo que siento que algo está cambiando dentro de mí. Algo que no puedo controlar. Y no sé si eso me asusta o me calma». Isabel la observó con una expresión pensativa. Luego, con una sonrisa ligera, le respondió: «Tal vez lo que te asusta es precisamente lo que necesitas explorar. A veces, el miedo es solo un disfraz de algo mucho más profundo, algo que está esperando salir a la luz». Las palabras de Isabel resonaron en Clara, pero también la confundieron más. ¿Era el miedo lo que la frenaba? ¿O había algo más allá de sus propios temores que le impedía avanzar? Las dudas seguían acechando, pero había algo en la forma en que Isabel había hablado que la hizo sentir que había un sentido en la espera, en la incertidumbre. Tal vez no todo debía resolverse de inmediato. Esa misma noche, mientras Clara estaba en su habitación, se dedicó a leer, como lo hacía con frecuencia, buscando consuelo en las palabras de otros. Había un libro que siempre la había acompañado, una colección de poemas antiguos que había heredado de su madre. Mientras pasaba las páginas, sus ojos se detuvieron en un verso que parecía ser la respuesta que tanto había buscado. No hay que apresurarse a descifrar la vida. A veces, el alma necesita simplemente estar en silencio, hasta que el silencio se convierta en palabra. El eco de esas palabras reverberó en su interior, llenándola de una extraña sensación de calma. No tenía que entenderlo todo ahora. No tenía que resolver el rompecabezas de su corazón en ese preciso momento. Había un tiempo para las preguntas, sí, pero también un tiempo para la quietud, para escuchar las respuestas en el silencio. Al día siguiente, Clara decidió que debía ver a Francisco. No con la urgencia de encontrar respuestas, sino con la serenidad de quien entiende que el tiempo se mueve de maneras que a veces no podemos comprender, pero que siempre tiene una razón. Cuando se encontró con él, hubo una mirada compartida, una que decía más que 1000 palabras. En sus ojos se reflejaba la misma mezcla de incertidumbre y curiosidad, pero también una comprensión tácita de que la relación que comenzaba a forjarse entre ellos no necesitaba ser apresurada. Francisco, con su usual calma, la miró y le dijo: «No tienes que decirme nada, Clara. Lo que sea que sientas, lo que sea que estés buscando, lo encontraremos cuando sea el momento. Estoy aquí para ti, no para presionarte». Esa frase, dicha con tanta sinceridad, le dio a Clara la paz que había estado buscando. En ese instante, comprendió que no necesitaba más que el permiso para ser ella misma, para esperar sin temor. No era necesario que todo fuera perfecto ni que todo encajara inmediatamente. Lo importante era el camino, el trayecto que ambos recorrían, el aprender a caminar juntos sin forzar el paso. A partir de ese momento, la vida de Clara dio un giro sutil, pero significativo. Comenzó a permitirse sentir sin la necesidad de etiquetar esos sentimientos, sin la presión de encajarlos en una estructura rígida. La espera, que antes le parecía una carga, se transformó en un espacio de crecimiento, de aceptación.
Ya no temía al tiempo. Al contrario, lo abrazaba como una oportunidad para descubrir lo que realmente había dentro de ella. Mientras tanto, Francisco seguía allí, con la misma paciencia que había demostrado desde el principio, esperando junto a ella, sin prisa. Y Clara, aunque aún no podía predecir el futuro, sabía que había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que no necesitaba ser entendido, sino vivido. Capítulo 9. El susurro del destino. El tiempo pasó de manera lenta y serena, como un río que avanza sin hacer ruido, llevando consigo las hojas caídas y las ramas rotas. Clara, que había aprendido a aceptar la calma de su alma, sentía como todo a su alrededor se transformaba sutilmente. Ya no vivía en la constante presión de encontrar respuestas, de apresurar los momentos. Había llegado a comprender que el destino, ese tejido invisible que une a las personas, se mueve en su propio tiempo y ritmo. Y lo único que debía hacer era estar presente, sin temor, sin apuro. Una tarde de principios de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las aceras y el aire fresco traía consigo un perfume a tierra mojada, Clara decidió salir a pasear por el parque. Había algo en ese día que la atraía, como si la misma naturaleza la estuviera invitando a un encuentro consigo misma. El sol, ya bajo en el horizonte, se filtraba entre los árboles, tiñendo el paisaje de una luz dorada que parecía envolverlo todo en un abrazo cálido. Al caminar por el sendero cubierto de hojas crujientes, sus pensamientos se entrelazaban como las ramas de los árboles que se alzaban sobre ella. Francisco estaba en su mente, como siempre, pero ya no de la misma manera. Ahora su presencia era más bien un susurro, algo que estaba ahí, pero que no requería de su atención constante. Sabía que, en algún lugar dentro de ella, había algo que le pedía paciencia, algo que la invitaba a no apresurarse. Y era un consuelo, un bálsamo para el alma que la reconfortaba en su soledad. De repente, en medio de su caminata, Clara vio una figura que se acercaba por el sendero. Era Francisco, con su caminar sereno, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido solo para permitirle cruzarse con ella. El corazón de Clara latió un poco más rápido, no por el nerviosismo que antes solía sentir, sino por algo más profundo, algo que parecía brotar de las entrañas mismas de su ser. Era una sensación cálida, como si toda la espera hubiera culminado en ese preciso instante. Francisco, al verla, sonrió. Su sonrisa era tan natural, tan llena de una calma genuina, que Clara sintió que el aire mismo se volvía más ligero. No había palabras necesarias entre ellos. La simple presencia del otro bastaba para entender que algo estaba cambiando, algo que ni ellos mismos podían explicar. «Hola, Clara», dijo él, con esa voz suave que siempre la había tranquilizado. «Hola, Francisco», respondió ella, buscando sus palabras, como si cada una de ellas estuviera impregnada de un significado mayor. Ambos caminaron juntos, sin apresurarse, dejando que el silencio se convirtiera en su lenguaje compartido. Era un silencio cómodo, lleno de complicidad, que no necesitaba ser interrumpido por charlas innecesarias. Clara se dio cuenta de que, con él, ya no tenía que esconderse. No había necesidad de fingir, de cargar con máscaras. Francisco la aceptaba tal y como era, con todas sus incertidumbres y temores. A medida que avanzaban por el sendero, Clara miró a su alrededor, maravillada por la quietud que los rodeaba. El sol, ya muy bajo, proyectaba sombras alargadas que se mezclaban con la tierra mojada. Había algo mágico en ese momento, como si el universo entero estuviera suspendido en el aire, observándolos en su caminar. «Francisco», dijo Clara, rompiendo el silencio, «¿alguna vez has sentido que el tiempo se detiene, como si todo estuviera en su lugar y no hubiera nada más que hacer que estar ahí, en ese instante?» Francisco la miró, pensativo, como si sus palabras tuvieran un peso mayor del que ella misma había imaginado. «Sí», dijo con suavidad, «lo he sentido. Creo que a veces el tiempo nos invita a detenernos, a respirar profundamente, y a comprender que no todo debe resolverse de inmediato. Hay momentos en los que el silencio nos habla más que las palabras, y el destino se deja ver en los pequeños gestos». Clara asintió, sintiendo que esas palabras resonaban dentro de ella con una fuerza tranquila, como si por fin hubiera llegado a entender algo fundamental. A veces, no hay que buscar las respuestas, ni forzar los encuentros. A veces, lo único que se necesita es estar presente, permitir que el tiempo y las circunstancias fluyan de manera natural. Cerca del final del sendero, Francisco se detuvo y miró a Clara con una expresión seria,
pero llena de ternura. Clara, no sé lo que el futuro nos depara, pero quiero que sepas que estoy aquí, y que no hay prisa. Lo que tenga que ser, será. Y, mientras tanto, solo quiero disfrutar de estos momentos, de la compañía silenciosa, de la espera que no pesa. Las palabras de Francisco calaron profundo en Clara. Era lo que ella había estado buscando sin saberlo, la libertad de poder ser, de poder esperar sin ansiedad, de poder existir en el espacio entre el pasado y el futuro, sin que el presente fuera una carga. Con él, descubría que no todo en la vida necesitaba ser explicado o comprendido en su totalidad. Había momentos que simplemente se vivían, sin expectativas, sin presiones. Y eso, pensó Clara, era lo más hermoso. Lo sé, respondió ella, con una sonrisa tranquila. No tengo prisa. Solo quiero vivir el ahora, estar contigo en este instante. Lo demás vendrá cuando tenga que llegar. Francisco asintió, su mirada llena de una gratitud silenciosa. No había más palabras que decir. El destino, esa fuerza misteriosa que guiaba a las personas, había hecho su trabajo. Ahora, solo quedaba dejarse llevar por él, sin temores ni resistencias. Al final del sendero, cuando ambos se despidieron, Clara se sintió ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. No sabía lo que el futuro les depararía, pero algo dentro de ella le decía que, sea lo que sea, ya estaba lista para enfrentarlo, para vivirlo. La espera, por fin, no era un enemigo. Era un compañero silencioso que le permitía crecer, descubrir y, sobre todo, aceptar lo que estaba por venir. Capítulo 10. El jardín secreto. El otoño avanzaba a paso lento, como si el propio aire decidiera tomarse su tiempo, dejando que las hojas cayesen en suaves espirales doradas sobre la tierra. Clara se encontraba sumida en una reflexión profunda, una que la acompañaba en sus días de paseo y en sus noches solitarias, cuando la casa parecía vacía de todo excepto de recuerdos. El eco de su encuentro con Francisco seguía resonando dentro de ella, pero no de la manera en que lo hacía antes. Ya no era una llamada urgente, ni una necesidad apremiante. Había algo mucho más sereno en su alma, algo que la invitaba a observar, a dejarse llevar sin expectativas. Cada vez que lo pensaba, un sentimiento cálido y lleno de paz se apoderaba de ella. Había comprendido, por fin, que lo que tenía que llegar, llegaría cuando fuera el momento adecuado, y que no tenía por qué apresurarse. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que, en ese instante, debía buscar algo más allá de las palabras. Algo más allá de lo que el tiempo podía ofrecerle. No era el futuro lo que la intrigaba, sino el presente, ese instante fugaz que se deslizaba entre los dedos como agua. Una tarde, mientras paseaba por el jardín de su casa, Clara sintió que había algo diferente en el aire. El jardín, que siempre había sido su refugio de calma, parecía llamarla. Cada rincón estaba cubierto de hojas secas, de flores que, aunque ya no florecían con la misma intensidad que en verano, aún mantenían su esencia intacta. De alguna manera, el jardín parecía ser una representación de su propia alma, llena de cambios, pero con algo profundo y bello que seguía latente en su interior. Ella se acercó a la vieja pérgola, ese rincón secreto que siempre había sido suyo, un lugar donde encontraba paz cuando todo parecía volverse incierto. Desde allí, podía ver el atardecer, con el sol tiñendo el cielo de un rosa profundo y dorado. El viento, fresco y suave, acariciaba su rostro y le susurraba palabras que solo ella podía entender. En ese rincón, el mundo parecía detenerse, y Clara sentía que todo lo que sucedía en su vida había encontrado un sentido. El jardín, de alguna manera, había sido siempre su confidente, el único lugar en el que podía dejar que sus pensamientos vagaran sin miedo, sin la necesidad de encontrar respuestas. Ese día, sin embargo, el jardín le ofreció algo más. Mientras se sentaba en su banco favorito, algo brilló en el suelo, un destello débil que se entrelazaba con las sombras de la tarde. Clara se acercó. Su curiosidad la empujaba hacia ese misterio que se había presentado en su camino. Al agacharse, vio una pequeña llave dorada, antigua, con una inscripción casi ilegible. Intrigada, la recogió con las manos temblorosas, como si tocara algo precioso, algo perdido en el tiempo. La llave era pequeña, pero su peso era significativo, como si estuviera destinada a abrir algo importante. Sin pensarlo demasiado, Clara se levantó y comenzó a caminar por el jardín, buscando algo que pudiera corresponder a esa llave. No sabía por qué,
pero sentía que debía encontrar lo que fuera que esa llave abriera. Sus pasos la llevaron hacia el rincón más apartado del jardín, donde nunca había puesto demasiada atención, un pequeño cobertizo cubierto de hiedra y musgo. La puerta estaba cerrada, pero al acercarse, Clara sintió una extraña conexión, como si la llave fuera la respuesta a un enigma que había estado esperando resolver. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura. Giró lentamente, y la puerta se abrió con un suave crujido, revelando lo que había dentro. Ante sus ojos, se desplegó un pequeño jardín secreto, rodeado de setos y flores que nunca antes había visto. Era un espacio lleno de magia, como sacado de un cuento. Los colores brillaban con una intensidad inusual, y el aire parecía estar cargado de una energía especial, casi etérea. En el centro del jardín, había un árbol frutal, sus ramas cargadas de frutos dorados que reflejaban la luz del sol, como pequeñas esferas de fuego. Clara se acercó, y en su interior, algo profundo se despertó. No sabía qué, pero había algo en ese lugar que la conectaba con sus propios deseos más íntimos, con su alma más profunda. Se sentó junto al árbol, sintiendo el suelo fresco bajo sus pies. Cerró los ojos y se permitió simplemente estar allí, respirando lentamente, permitiendo que cada centella de ese jardín secreto se impregnara en su corazón. El tiempo parecía no existir. Clara entendió, en ese instante, que el jardín no solo era un refugio físico, sino un espacio dentro de ella misma, un lugar donde podía conectarse con su ser más profundo, sin distracciones, sin dudas. Al abrir los ojos, Clara vio algo que la sorprendió. Una figura se encontraba de pie frente a ella, en la entrada del jardín secreto. Era Francisco. Estaba allí, como si hubiera estado esperándola, como si la llave que ella había encontrado también le perteneciera a él. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, sorprendida pero al mismo tiempo sintiendo una extraña sensación de paz. Francisco sonrió, pero no con la sonrisa de siempre. Era una sonrisa más profunda, como si compartiera un secreto con ella. «Vine a encontrarte», respondió suavemente. «El destino tiene sus formas de guiarnos, y parece que hoy nos ha reunido aquí». Clara se quedó en silencio, sin palabras. En ese momento, todo cobró sentido. No era solo el jardín lo que se había abierto ante ella, sino también una puerta dentro de su corazón. El encuentro con Francisco no era algo que debía forzarse, sino algo que debía permitirse ser, algo que estaba escrito en el mismo tejido del tiempo. Francisco se acercó y, sin decir más, se sentó junto a Clara, en silencio, disfrutando de la tranquilidad que ambos compartían. No necesitaban hablar. El jardín, ese espacio tan personal y secreto, les pertenecía a los dos ahora. Clara comprendió que, al igual que el jardín, la relación con Francisco no necesitaba ser apresurada ni comprendida de inmediato. Todo llegaría cuando el momento fuera el adecuado. Así, en ese pequeño refugio, rodeados por el susurro de las hojas movidas por el viento y el brillo suave del atardecer, Clara y Francisco entendieron que, a veces, los encuentros más importantes son los que suceden en el tiempo justo, cuando el alma está lista para recibirlos. No era la llave la que les había abierto el jardín, sino la confianza, la paciencia y la disposición para permitir que el destino los guiara hacia algo más grande, algo que, aunque no comprendieran del todo, sabían que debía suceder. El jardín secreto, con sus colores vivos y su paz, se convirtió en el símbolo de lo que estaba por venir. Un espacio de crecimiento, de descubrimiento mutuo, de espera. Y Clara, al mirar a Francisco, comprendió que no estaba sola en ese viaje, que había alguien más dispuesto a caminar a su lado, sin prisas, sin expectativas, solo con la promesa de vivir cada paso. Capítulo 11. Ecos de la memoria. El aire fresco de la mañana acariciaba el rostro de Clara mientras se adentraba en el vasto salón de su casa, donde las luces de la mañana se filtraban a través de las cortinas de lino blanco. A pesar de la claridad del día, algo en su interior seguía sumido en sombras, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en la quietud de la noche. Había pasado la última semana en un estado de reflexión constante, como si su mente fuera un remolino de pensamientos a los que no lograba dar forma. El jardín secreto había dejado una huella profunda en su alma, pero también había despertado recuerdos que había intentado enterrar, aquellos ecos de la memoria que no dejaban de susurrarle a través de los días. Francisco, aunque presente en sus pensamientos, no era la única figura que se dibujaba en su mente. La memoria de su difunto esposo, Tomás, volvía una y otra vez, como una sombra que se deslizaba por los rincones de su mente, esperando ser reconocida.
Clara había vivido su matrimonio con él en una especie de trance, como si hubiera estado atrapada en una burbuja que la alejaba de sí misma, de sus propios deseos y emociones. Tomás había sido un buen hombre, un esposo dedicado, pero la vida que habían compartido no había sido más que una existencia rutinaria, un eco vacío que resonaba en las paredes de su hogar. Ahora, después de su muerte, Clara se encontraba ante el reto de reconstruir su identidad, de redescubrirse como mujer, sin las ataduras de un pasado que ya no la representaba. No era una tarea fácil. Aunque la tristeza por su partida persistía, también lo hacía la sensación de liberación, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, lo que más la atormentaba no era la ausencia de Tomás, sino el vacío que había dejado la posibilidad de una vida no vivida, una vida que había quedado suspendida en el tiempo. En sus paseos por el jardín secreto, Clara había encontrado una nueva perspectiva, una forma de ver la vida que antes le había resultado extraña. Había algo en el rincón escondido de aquel espacio natural que le hablaba de lo que había estado buscando durante tanto tiempo, la libertad de ser quien era realmente, sin las máscaras que la sociedad o las expectativas ajenas le habían impuesto. No se trataba solo de Francisco, de su presencia en su vida, sino de un deseo profundo de vivir sin remordimientos, sin los ecos de lo que ya no podía ser. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la casa, Clara se detuvo frente a una vieja fotografía de su juventud, una imagen en la que ella aparecía junto a Tomás, ambos sonriendo ante la cámara en una época llena de promesas. Esa imagen, en su simpleza, la dejó paralizada. No por la nostalgia, ni por la pena, sino porque en ese rostro sonriente y joven, Clara no reconocía a la mujer que veía frente al espejo todos los días. Esa joven, en ese momento de la fotografía, parecía ser una desconocida, alguien que ya no existía, alguien que había desaparecido con el paso del tiempo. En ese preciso instante, Clara comprendió algo que había estado ignorando hasta entonces. La mujer que había sido no era la misma mujer que estaba destinada a ser. La vida, con su incesante flujo, había cambiado su ser, y ella, sin darse cuenta, había dejado de ser la joven que se había casado con Tomás. Había crecido, había aprendido a través de la experiencia, y ahora, más que nunca, deseaba abrazar esa nueva versión de sí misma, sin miedo y sin arrepentimientos. El amor, en sus muchas formas, ya no la asustaba. Lo que la aterraba era no ser capaz de vivir plenamente, de permitir que sus propios sentimientos se apagaran por el miedo al que dirán. Esa tarde, mientras se encontraba frente a la ventana de su habitación, Clara pensó en Francisco, en todo lo que habían compartido y lo que aún les quedaba por descubrir. Recordó el momento en que él había llegado al jardín secreto, como si él también hubiera sentido la misma conexión que ella había experimentado. Era extraño cómo dos almas podían encontrarse de tal forma, como si todo hubiera sucedido por una razón que trascendía su comprensión. En su interior, Clara entendía que no podía controlar todo lo que sucediera en su vida, ni mucho menos las decisiones de los demás. Lo único que podía hacer era estar presente, vivir con sinceridad y dejar que las piezas encajaran por sí solas. Esa misma tarde, Clara decidió salir del silencio que había envuelto su vida durante tantos años. Estaba lista para afrontar lo que fuera necesario. El jardín secreto ya no era solo un refugio, sino un símbolo de esa transformación interna que había comenzado en su corazón. Ya no era una mujer atrapada en el pasado, sino una mujer dispuesta a abrazar el presente, a tomar las riendas de su destino. Y Francisco, con su presencia tranquila y serena, era solo un recordatorio de que, a veces, el amor llega en el momento en que uno está preparado para recibirlo, sin presiones, sin expectativas, solo con la disposición de entregarse al fluir de la vida. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja suave, y Clara sentía que algo nuevo se abría ante ella, como un libro en blanco esperando ser escrito. Cada página de su vida había sido marcada por experiencias que la habían formado, pero ahora era el momento de escribir su propia historia, de tomar las decisiones que la harían más auténtica, más libre. Y lo haría sin miedo, sin dudar de lo que su corazón le dictaba. La memoria de su pasado, con sus luces y sombras, ya no la definiría. Clara estaba lista para un nuevo capítulo, uno que solo ella podía escribir. Y en ese momento, supo que, al final, lo único que realmente importaba era vivir con la verdad que habitaba en su alma. Lo demás, todo lo demás, caería en su lugar. Capítulo 12. La voz silenciada. El día se desvanecía lentamente en la quietud de la tarde, cuando Clara se encontró nuevamente en el jardín secreto,
esa parte de su hogar que había comenzado a ocupar un lugar especial en su corazón. El aire estaba impregnado de una suavidad que invitaba a la reflexión, un silencio que parecía acariciar el alma y darle espacio para pensar. Clara observaba las hojas que caían suavemente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese rincón de la casa, invitándola a explorar los recovecos de su mente. Era como si el jardín hubiera tomado vida propia, un testigo mudo de su transformación interna. Las flores, que antes parecían ser solo decoraciones externas, ahora le hablaban de una profunda conexión con la naturaleza, de la fragilidad de la vida misma. Aquella tarde, Clara no solo veía las flores por su colorido y su fragancia, sino que las percibía como una metáfora de su existencia, momentos efímeros que nacían y morían en un ciclo continuo, pero que, a su vez, dejaban su marca en el tiempo. Al sentarse en el banco de piedra, Clara sintió el peso de la soledad que aún persistía en su vida. No la soledad de la falta de compañía, sino la soledad interior, esa que surge cuando no se tiene claro el rumbo a seguir. Aunque había dejado atrás las sombras de su matrimonio con Tomás y había comenzado a abrir su corazón a nuevas posibilidades, algo en ella seguía siendo cauteloso, receloso del amor. En sus pensamientos, Clara recordaba las veces que, a lo largo de su vida, había silenciado sus propios deseos. No se trataba solo de su matrimonio, sino de una constante que había acompañado su existencia: el temor al juicio ajeno, el miedo a desentonar con las expectativas de los demás. Había vivido tanto tiempo con esa voz interior, esa que le decía lo que debía o no debía hacer, que había llegado a creer que solo existía una forma de ser, una forma de amar. Todo lo demás parecía ser un desvío peligroso, una posibilidad que debía evitarse. Pero ahora, con el tiempo, Clara se daba cuenta de que esa voz que había escuchado durante tantos años no era suya. Había sido una construcción de la sociedad, de los convencionalismos que habían tratado de imponerle un molde en el que encajar. Y lo peor de todo era que, a pesar de ser consciente de ello, se había dejado llevar, había cedido, por temor a la desaprobación, por la idea de que su vida debía seguir ciertos caminos predefinidos. ¿Qué pasaría si, por una vez, dejo de callar?, pensó Clara, mientras sus manos acariciaban el borde del banco. La pregunta rondó en su mente como un eco, un susurro que parecía provenir de lo más profundo de su ser. El amor, el verdadero amor, no podía ser contenido, no podía estar atado a las reglas de lo que se debía o no se debía hacer. El amor verdadero se construía sobre la base de la libertad, de la honestidad consigo mismo, de la capacidad de abrazar lo que uno es, sin miedo. Francisco, en su forma tranquila y silenciosa, se había convertido en una presencia que Clara empezaba a comprender, pero también a temer. En él no encontraba lo que había esperado de un hombre, sino algo más, una mirada que no juzgaba, una paciencia que la invitaba a ser ella misma, a liberarse de las restricciones que ella misma había impuesto. Pero Clara aún no se atrevía a dar ese paso. A pesar de la conexión que sentía con él, a pesar del deseo que ardía en su pecho, algo la mantenía al margen, un muro invisible que había construido a lo largo de los años. Esa tarde, mientras sus pensamientos se entrelazaban con la fragancia de las flores y el murmullo del viento, Clara entendió algo fundamental: el amor no era una obligación, ni una carga, sino una elección. Y si algo había aprendido durante su vida era que, a veces, las decisiones más difíciles eran las que implicaban un acto de valentía. Decidir amar no solo era entregar el corazón, sino también abrazar las posibilidades que nacían de ese amor, incluso cuando éstas no coincidían con lo que la sociedad esperaba. De repente, el sonido suave de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Clara levantó la mirada y vio a Francisco acercándose, su figura recortada contra el fondo dorado del atardecer. Era como si él también hubiera sentido la necesidad de estar allí, en ese espacio en el que ambos, de alguna forma, compartían la misma inquietud. No necesitaban palabras, porque lo que se estaba gestando entre ellos era algo más allá de lo verbal. Había una comprensión silenciosa, un lenguaje no hablado que hablaba a través de las miradas y los gestos. ¿Te molestaría si me siento contigo?, preguntó Francisco con suavidad, como si leyera los pensamientos de Clara. Sus palabras no fueron solo una solicitud, sino una invitación a la compañía, una invitación a estar juntos en esa paz que ambos compartían en ese rincón apartado del mundo. Clara asintió con una leve sonrisa, permitiendo que él se sentara a su lado. El sol ya se había ocultado por completo, y la oscuridad comenzaba a envolver el jardín. Pero, en ese silencio compartido, Clara experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo: la sensación de estar completamente presente,
sin necesidad de buscar nada más, sin expectativas, solo viviendo el momento. «¿Sabes, Francisco?», dijo Clara, rompiendo el silencio con una voz suave. «A veces creo que he estado viviendo para cumplir con las expectativas de los demás, y he olvidado lo que realmente quiero, lo que realmente siento». Francisco la miró con atención, su expresión serena, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Es un proceso difícil, Clara, pero hay que recordar que somos los únicos responsables de nuestra propia felicidad. Nadie más puede vivir nuestra vida por nosotros». Clara dejó escapar un suspiro, como si finalmente comenzara a comprender la profundidad de esas palabras. Había sido una búsqueda constante, una lucha interna entre lo que debía ser y lo que realmente era. Ahora, en ese momento, comprendía que solo ella podía decidir el rumbo que tomaría su vida. El jardín, el silencio, la presencia de Francisco, todo parecía haber conspirado para mostrarle una verdad simple, pero poderosa. El amor no era una carga, ni una obligación, sino una fuerza que la invitaba a liberarse, a ser fiel a sí misma. En ese preciso instante, Clara supo que el primer paso hacia la libertad era escuchar su propia voz, aquella que había permanecido silenciada durante tanto tiempo. Y al hacerlo, comenzaba a descubrir no solo el amor que podía ofrecer a otros, sino también el amor que debía brindarse a sí misma. Capítulo 13. La revelación de Clara. Era una mañana gris, con nubes pesadas que se extendían por el cielo como un manto de incertidumbre, cuando Clara se despertó con un leve dolor en el pecho. No era un dolor físico, sino emocional, un peso profundo que parecía haberse asentado en su corazón sin previo aviso. Había pasado la noche inquieta, con sueños fragmentados y pensamientos confusos, como si su mente se hubiera visto arrastrada por un torbellino de emociones que no sabía cómo ordenar. Se levantó lentamente de la cama, sintiendo la rigidez de los músculos, pero más que eso, una incomodidad interna, como si algo se estuviera desmoronando dentro de ella. Esa mañana, Clara comprendió que ya no podía seguir ignorando lo que había estado oculto en su interior. Durante tanto tiempo, había intentado callar sus deseos, sus sentimientos, sus miedos. Había vivido para los demás, para cumplir con las expectativas de su familia, de la sociedad, y sí, incluso de Tomás, aunque ahora comprendiera que su amor ya no pertenecía a su pasado. Sin embargo, algo había cambiado en ella, algo profundo que no podía seguir eludiendo. Se dirigió a la ventana, observando la lluvia que caía en finas gotas sobre el cristal, como si la naturaleza misma reflejara el estado de su alma. En su mente se agolpaban las imágenes de las últimas semanas. Francisco, con su mirada suave y comprensiva, la compañía silenciosa que le ofreció sin presionar, sin apresurarla. Ella había comenzado a percibirlo como alguien diferente, alguien que no la veía solo como una mujer herida o una amiga, sino como una persona completa, capaz de elegir su destino. ¿Y si todo esto fuera una ilusión?, pensó Clara, mientras su mente vacilaba entre la razón y la emoción. Había tenido tantas dudas sobre lo que sentía por Francisco. Aunque su presencia le traía una paz que no había conocido en años, el miedo seguía acechando, el temor a ser vulnerable, a entregarse por completo. Pero la realidad era clara, no podía seguir huyendo de lo que su corazón pedía. Francisco había tocado algo en ella que ya no podía ignorar, una chispa que se había encendido en su interior y que ahora ardía con fuerza. Bajo esa lluvia suave, Clara sintió que debía hacer frente a sus propios sentimientos, confrontar las sombras que había estado evitando durante tanto tiempo. La revelación que se encontraba frente a ella era simple, pero poderosa. Debía dejar de ser prisionera de sus miedos. La vida, el amor, no podían ser experiencias vividas en la retaguardia, ocultas en un rincón apartado del alma. No podía seguir temiendo lo que sentía, ni mucho menos seguir ignorando los deseos que surgen en su interior. El sonido de la puerta que se abrió interrumpió sus pensamientos. Clara giró, y allí estaba, Francisco, con su habitual serenidad, pero hoy con algo diferente en su expresión, un brillo en los ojos que parecía reflejar una comprensión profunda de lo que estaba sucediendo en su mente. Sin palabras, simplemente con la mirada, Francisco entró y se acercó a ella, sin apresurarse, como si supiera que el momento aún no había llegado, pero estaba dispuesto a esperar. Clara lo observó detenidamente, como si lo viera por primera vez, con una claridad que no había tenido antes. Había algo en el que desbordaba toda explicación lógica. Era su presencia, su calma, su capacidad de escuchar sin juzgar. Pero más allá de eso, lo que verdaderamente la había tocado era su capacidad de amar sin imponer condiciones, de amar con libertad.
Francisco, murmuró Clara, con una voz que reflejaba tanto incertidumbre como deseo. He estado pensando mucho estos días. Y aunque no sé lo que el futuro nos depara, ya no puedo seguir negando lo que siento. No puedo seguir huyendo de mis propios sentimientos. Francisco la miró en silencio, sin prisa por responder. No necesitaba decir nada, porque su presencia, su actitud tranquila, ya lo decía todo. Él estaba allí, sin condiciones, esperando a que Clara decidiera dar el paso. Y al verlo, Clara sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su vida, que su destino no estaba predeterminado por las expectativas ajenas, sino por las decisiones que ella misma tomaría a partir de ese momento. Clara, dijo finalmente Francisco, su voz suave pero firme, no tienes que temer dar el paso. Yo no estoy aquí para apresurarte ni para presionarte. Estoy aquí porque te respeto, porque veo en ti a una mujer que ha vivido mucho, que ha aprendido a luchar por sí misma. No importa lo que decidas, pero te prometo que estaré a tu lado, sin prisas, sin expectativas. Esas palabras resonaron en el corazón de Clara con una intensidad que no podía describir. Había llegado a un punto en su vida donde las palabras vacías ya no tenían cabida. Lo que Francisco le ofrecía no era solo su amor, sino su respeto y su paciencia. Y eso, en ese momento, significaba más que cualquier promesa fugaz. A medida que el tiempo pasaba, la lluvia fue disminuyendo, y la luz gris del día comenzó a despejarse, dando paso a una claridad nueva. Clara cerró los ojos por un instante, dejando que la tranquilidad de esa revelación invadiera cada rincón de su ser. Lo que había temido durante tanto tiempo, abrirse, ser vulnerable, amar, ya no parecía tan aterrador. El amor, como una fuerza silenciosa pero constante, estaba ahí, esperando ser vivido. En ese instante, Clara comprendió que su vida había dado un giro. No solo por lo que sentía por Francisco, sino por el hecho de que había tomado la decisión de ser auténtica consigo misma, de seguir el camino que su corazón deseaba, sin ataduras ni miedos. El amor ya no era un misterio lejano o una carga pesada, era una oportunidad de ser libre, de ser quien realmente era. Gracias, Francisco, susurró Clara, con una sonrisa tenue pero llena de significado. Gracias por darme la libertad de ser yo misma. Y en ese momento, el silencio que se apoderó de la habitación no fue vacío, sino lleno de posibilidades, como si el futuro, finalmente, se abriera ante ellos con una nueva promesa. La promesa de un amor sin restricciones, un amor que nacía no solo de los sentimientos, sino también de la libertad que ambos se otorgaban, sin reservas ni miedos. Capítulo 14. El viaje interior. El reloj marcaba la madrugada cuando Clara se encontró de nuevo sola, pero no solitaria, en su habitación. Aquella noche, un sentimiento que nunca antes había experimentado la envolvía. Una calma profunda, como si la vida, en su intrincado flujo de emociones, le hubiera dado una tregua, un suspiro largo en el que todo parecía posible. Había tomado decisiones, había desnudado su alma frente a Francisco, y ahora solo quedaba enfrentarse a la quietud de la mente, a la reflexión de lo vivido. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando sombras suaves sobre las paredes de la habitación. Clara se recostó en su cama, mirando el techo con los ojos abiertos. Aunque la paz la rodeaba, había algo que no terminaba de encajar, como una pieza faltante en un rompecabezas que, a pesar de haber sido casi completado, seguía pidiendo ser arreglado. Sabía que su corazón había dado un paso gigantesco, pero su mente seguía dando vueltas, buscando respuestas, pidiendo explicaciones que ya no existían. Aquel amor que había comenzado a abrirse paso lentamente en su pecho necesitaba ser comprendido, interpretado en sus términos, en su tiempo. Sin embargo, la verdad era que Clara ya no estaba sola en su búsqueda interior. Francisco se había convertido en su compañero, en la sombra silenciosa que la observaba con una dulzura que iba más allá de las palabras. Él no la apresuraba, no le exigía una definición inmediata, sino que estaba allí, al margen de su confusión, esperando que Clara decidiera cómo avanzar. Pero la pregunta persistente seguía dando vueltas en su mente. ¿Era su amor suficiente para enfrentar el futuro que ambos deseaban construir? El amor, pensó Clara, no era un destino, sino un viaje, y como todo viaje, se nutría tanto de los paisajes tranquilos como de las tempestades inesperadas. Durante su vida, había recorrido muchos caminos, algunos fáciles, otros llenos de espinas y sombras. Pero esta nueva etapa, su relación con Francisco, parecía ser un territorio desconocido,
lleno de rincones oscuros que aún no había explorado. ¿Qué pasaría si al final resultaba que el amor no bastaba? ¿Qué pasaría si, en algún momento, las diferencias entre ellos se volvían insuperables? Pensamientos como esos la invadían como un río que, sin pedir permiso, desbordaba sus cauces. Fue entonces cuando Clara recordó las palabras de su madre, aquellas que le hablaban sobre la importancia de la paciencia, de la espera. Ella misma había sido paciente en la vida, había aprendido a dar tiempo a las cosas, a dejar que los sentimientos se asentaran como la tierra bajo la lluvia. A veces, las respuestas no llegaban de inmediato, se dejaban sentir lentamente, como el crecimiento de una planta que, al principio, parece no mostrar nada, pero con el paso de los días, comienza a florecer en su propio tiempo. Decidió entonces que ya no seguiría buscando respuestas inmediatas. No iba a apresurarse en nada, ni en el amor ni en la vida. Todo, pensó, tiene su propio ritmo y cada paso dado en la incertidumbre formaba parte de un proceso de descubrimiento. La verdad sobre lo que Francisco representaba para ella no debía forzarse, debía surgir de manera natural, como el florecimiento de una flor en su tiempo adecuado. Con esa decisión en mente, Clara cerró los ojos. Ya no tenía que analizar cada momento ni cada sentimiento, no tenía que escribir los capítulos del futuro con una pluma temblorosa. El amor con Francisco no era un rompecabezas que debía resolverse de inmediato. Era un libro en el que, a medida que avanzaban las páginas, descubría nuevas historias y significados. Dejaría que el amor fuera un proceso, un camino de crecimiento mutuo, sin presiones, sin expectativas. Ambos tenían tiempo, y aunque la incertidumbre fuera constante, la belleza del viaje se encontraba en la confianza de que nada debía ser apresurado. De repente, una sensación de libertad la envolvió. Al dejar de buscar explicaciones rápidas, Clara pudo por fin abrazar la calma que tanto había anhelado. Los ecos del pasado ya no la atormentaban tanto. Sus miedos, aunque aún presentes, ya no definían sus decisiones. Al abrir los ojos, la oscuridad de la habitación parecía más amable, más acogedora. La luna, aunque oculta tras las nubes, le recordaba que, aunque la noche fuera oscura, siempre llegaría el alba. En ese momento, Clara entendió que el viaje interior que había comenzado no se trataba solo de comprender su amor por Francisco, sino también de aceptarse a sí misma, de confiar en sus propios sentimientos y en su capacidad para tomar decisiones. No importaba lo que el futuro pudiera traer, lo que realmente importaba era el viaje que estaba viviendo ahora. Y con esa revelación, una sonrisa leve pero decidida apareció en sus labios. Sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, no como una mujer rota, sino como alguien que había aprendido a escuchar sus propios deseos, sus propias ansiedades y a darles un lugar en su vida. La habitación estaba ahora en completo silencio, pero Clara ya no se sentía sola. Francisco, aunque ausente, seguía siendo parte de su existencia, de su recorrido. Y al igual que él había dado un paso hacia ella también estaba dispuesta a caminar hacia él, sin miedo, sin dudas. El amor entre ellos, como todo lo hermoso, necesitaba espacio para crecer, para madurar. No había prisa. El viaje, finalmente, había comenzado. Y con él, las infinitas posibilidades de lo que podrían llegar a ser, juntos. Capítulo 15. La decisión final. El viento de la tarde acariciaba suavemente la ventana, y Clara observaba, desde su rincón de reflexión, cómo los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte. Había algo en ese momento que le parecía especialmente mágico. El día se estaba despidiendo con una calma inusitada, como si el mundo entero estuviera suspendido en un suspiro profundo, a la espera de que ella tomara la decisión que tanto había postergado. Durante las últimas semanas, todo en su vida parecía haber girado en torno a una sola cuestión: Francisco. El amor, tan profundo como incierto, la había llevado a un lugar donde el tiempo parecía diluirse y donde cada encuentro, cada conversación, se había convertido en un microcosmos lleno de posibilidades. Había amado, sí, pero también había temido. Había deseado, pero también se había preguntado si ese deseo era suficiente para edificar una vida en común. El amor de Francisco no era solo un suspiro, una ilusión pasajera. Era algo real, algo que la transformaba. Pero también era algo que la llenaba de dudas, que la desbordaba con sus expectativas, sus anhelos y sus silencios. Esa tarde, Clara había decidido enfrentarse a todo. No iba a seguir siendo una espectadora de su propia vida,
atrapada en una espiral de temores y pensamientos contradictorios. Había llegado el momento de ser protagonista, de tomar las riendas de su destino. Ya no podía seguir esperando que el futuro le trajera respuestas. Debía ser ella quien decidiera, quien eligiera su camino. Francisco había sido siempre una presencia constante, algo que, aunque a veces parecía inalcanzable, estaba allí, esperando, con la paciencia de alguien que cree en lo que no puede ver, pero que siente con la certeza de su alma. La relación entre ellos, aunque cargada de complicidad y dulzura, había estado marcada por una distancia que Clara no había logrado acortar por completo. Aquella distancia, que al principio parecía inevitable, ya no podía seguir siendo una barrera. El amor había demostrado ser fuerte, pero la duda seguía estando allí, acechante, como una sombra que se deslizaba en cada rincón de su corazón. Debía seguir avanzando en esa relación, arriesgarse a un futuro incierto junto a alguien cuyo amor ya no era solo una promesa, sino una realidad palpable. ¿O debía dejar todo atrás, regresar a la seguridad de su vida anterior, donde los riesgos del corazón no ponían en juego su paz interior? Clara se levantó, recorriendo la habitación con pasos firmes. Miró por la ventana, observando el cielo que comenzaba a oscurecerse. La respuesta no estaba fuera de ella, no la encontraría en el viento ni en las estrellas. La respuesta, de alguna manera, estaba dentro de su corazón, en el latido constante que parecía invitarla a actuar, a no tener miedo. Esa noche, ella debía hacer una elección. Y lo sabía, no podía seguir viviendo en el limbo de la indecisión. Necesitaba ser honesta consigo misma y con Francisco. Porque, al final, lo que estaba en juego no era solo su relación con él, sino su propia capacidad para amar con plenitud, para entregarse sin reservas, para ser libre en la entrega. No se trataba de esperar que el amor resolviera todo por sí mismo. Se trataba de arriesgarse a dar el paso, a seguir la corriente del destino, sin más temores. Se dirigió hacia el escritorio, donde descansaba la carta que había comenzado a escribir esa mañana. En ella, Clara había volcado todos sus sentimientos, todas sus dudas, sus miedos y sus certezas. Había intentado poner en palabras lo que había estado sintiendo durante semanas, pero al final, lo que quedó fue algo simple, algo claro. Ella deseaba continuar, deseaba abrir su corazón y entregarse por completo, sin miedo a perderse, sin miedo a fallar. Con la carta en las manos, Clara se detuvo por un momento, sintiendo el peso de las palabras. No eran solo palabras sobre el papel. Eran palabras que definían el curso de su vida. Finalmente, con un suspiro, dobló la carta y salió de su habitación, decidida a encontrar a Francisco. La casa estaba en silencio, pero el aire vibraba con una sensación de expectativa, como si el propio entorno estuviera al tanto de la decisión que ella iba a tomar. Llegó a la puerta de la sala, donde Francisco estaba sentado en un sillón, mirando la luz del atardecer a través de la ventana. Sus ojos se encontraron, y Clara sintió que, en ese instante, todo el amor que había estado oculto en su pecho estallaba en su interior. Se acercó a él sin decir palabra, sin necesidad de buscar más explicaciones. Francisco la miró en silencio, leyendo en sus ojos lo que ella aún no podía pronunciar. Sin esperar, él se levantó y la abrazó, un abrazo lleno de ternura y comprensión. No necesitaban más palabras. La decisión ya había sido tomada, sin miedo, sin dudas. A veces, pensó Clara, las decisiones más difíciles son las que llegan cuando menos las esperamos, cuando ya no hay tiempo para más dudas, cuando el corazón habla por encima de todo. Y en ese momento, Clara sabía que había hecho lo correcto. El amor no era una cuestión de perfección, sino de valentía, de arriesgarse a ser uno mismo, a estar con el otro, a caminar juntos hacia lo desconocido. La noche se cerraba sobre ellos, pero Clara ya no sentía miedo. El amor, finalmente, había encontrado su camino. Gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, no olvides apoyar nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad para todos aquellos que disfrutan de la literatura en su forma más accesible. Comparte, comenta y suscríbete para seguir disfrutando de más historias. Nos vemos en el próximo capítulo.